Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. En esta ocasión tendremos dos temas muy importantes. Uno, la tendencia de fiscalización, que ya está en puerta, y el segundo será una introducción al Código de Mejores Prácticas Corporativas. No se despegue, que comenzamos. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones presenta PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presenta. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, ahora con el tema de las tendencias de fiscalización que nos vendrán a partir del segundo semestre de 2016. Y pues será el futuro mediático que vamos a tener. Y bueno, para esto contamos con la compañía del doctor Domingo Ruiz. ¿Cómo estás, Domingo? Encantado de saludarte y encantado de estar aquí una vez más. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto. Oye, Domingo, pues bueno, charlando porque es una preocupación ya hoy en día ya de los empresarios acostumbrados a sistemas tradicionales, por de alguna manera, de fiscalización. Ahora, ¿qué cambia y por qué cambia? A tu consideración. Bien, este tema que comentas, sistemas tradicionales, me parece que es una clave importante, pues, ¿no? Porque es cierto que la autoridad fiscal, la ley fiscal, el sistema fiscal va cambiando y va evolucionando a través del tiempo. De forma tal que lo que sucedía anteriormente, digamos, de manera normal, en donde pues llevabas la contabilidad en papel, las facturas en papel, las declaraciones se hacían en papel, ibas al banco a pagar tus impuestos, ¿no? Todo ha sido sustituido por sistemas automatizados. Pero también por nuevos criterios y nuevos ojos a través de los cuales la autoridad fiscal ve las cosas, ¿no? Tenemos un parteaguas importante que es la reforma fiscal 2014, a partir de la cual no solo cambió la norma, sino los propios criterios con que la autoridad fiscal aplica la ley. Recientemente, además, se complementa la reforma con disposiciones para 2016, más lo que sucede en el contexto internacional. Todo esto lo que viene haciendo es, por un lado, que cambian las normas, las leyes, las disposiciones que facultan a la autoridad a hacer revisiones bajo métodos diferentes, ejemplo, revisión electrónica. Ya una nueva fracción. Y bajo criterios diferentes, ejemplo, artículo 69b de Código Fiscal, ¿no? Actos simulados. Eso es por una parte. Y eso es, pues, el derecho obligatorio. Pero está otra parte, lo que se le llama el soft law, derecho blando o criterio no, o derecho no obligatorio, donde a pesar de que la ley no dice exactamente las cosas, para la autoridad fiscal existen. Pensemos, fue reformado el sistema tributario estadounidense, el español, en fin, para incorporar el criterio de sustancia económica de los actos, o lo que se le conoce como preeminencia del fondo sobre la forma. Ha habido intentos en México para reformar el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación que no han sido aprobados, pero como que recientemente la autoridad dijo, no importa que no lo aprueben, yo lo voy a aplicar de todas maneras. Y tengo los criterios de tribunales también. Que comienzan a decirme que es verdad, que es verdad, y es ahí donde me parece que el empresario, el general, el contribuyente, debemos entender que estamos en un momento totalmente diferente. Y este momento es de disciplina, de prevención, y así como la autoridad es exagerada al momento de revisar, tenemos que ser nosotros exagerados para el tema del cumplimiento fiscal, ¿no? Sí, y sobre todo la integración, ¿no? de lo que platicamos hace un momento, integración de expedientes, investigación, incluso ser hasta desconfiados de esa gente nueva que llegue como proveedor, como tercero, como prestatario. Correcto, porque ¿qué sucede? A ver, cuando una autoridad fiscal viene a revisar al contribuyente, no es verdad que lo viene a revisar. Viene a comprobar, a confirmar aquello que ya sabe, ¿no? ¿Y por qué lo sabe? Porque
estos métodos de comercialización, por ejemplo, que utilizan las empresas, utilizando el Big Data, ¿no? Y ver comportamientos del consumidor por los propios datos que el consumidor va dando en redes sociales, en internet, tal. Oye, pues qué buena idea. Vamos haciendo esto para el tema de la gestión del sistema tributario mexicano, en donde el día de hoy, a ver, pues cada quien presentamos declaraciones y un montón. La autoridad fiscal tiene el control de todos los comprobantes fiscales, todas las facturas que se expiden en este país. Los bancos, el sistema financiero mexicano informa sobre los movimientos, operaciones que se van haciendo. Fedatarios. Los notarios públicos, agencias de coches, inmobiliarias, reportan un montón de operaciones y al final del día lo que tiene el sistema de emisión tributaria es, a ver, un montón de información que podemos cruzar y perfectamente podemos haber inconsistencias. Si yo le pagué a Adrián Paredes unos honorarios que para mí son deducibles y Adrián Paredes olvidó declararlos, el sistemita va a decir, aquí hay una deducción pero no hay un ingreso. De forma tal que bajo esta lógica, pues un sistema de computación, unas computadoras, un software, un algoritmo, dice, oye, a ver, esta empresa tiene esta variación en estos porcentajes, en estos conceptos. Y cuando llega una revisión, ya saben exactamente dónde estás mal. Y ese es un tema. ¿Por qué llega una revisión? Pues no es por mala suerte o porque le caíste gordo a alguien. Como era el pensamiento anterior. Correcto. No es un tema de revanchismo político, es un tema de que tu gestión de cumplimiento fiscal tiene errores, tiene variaciones, tiene problemas. Es por una parte. Por otra, si ya llegaron es porque realmente vieron algo rarito, ¿no? Pero al ver eso algo rarito, es que a lo mejor tú crees que estás cumpliendo la ley. Y no solo lo crees, estás cumpliendo la ley. Pero ¿qué pasa con todos esos otros criterios, todo ese soft law de la autoridad fiscal que te viene a cuestionar tu modelo de negocio, si es razonable tu operación, si los precios a los que está son lógicos, ¿no? Si hay suficiente evidencia de que es verdad que hiciste el negocio o no, porque si no podemos decir que es un acto simulado, o sea, que has comprado facturas. Y al vernos en esa otra dimensión, que es como la neblina, digamos, borrosa, incierta, porque no hay un listado en ningún lado que diga, mira, para que a la autoridad fiscal tú le compruebes que un acto es cierto, debes cumplir estos 14 parámetros. Perdón, vamos a hacer un pequeño corte y ahorita regresamos, doctor. Ahorita lo estoy entreteniendo, lo estoy interrumpiendo abruptamente. No se despegue, que continuamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, en compañía aquí del doctor Domingo Ruiz, estábamos hablando de la situación de cómo integrar para evitar caer en esos errores bajo esos criterios que tiene la autoridad. Porque ni a errores llegamos, ¿no? Esto es, si te dicen, a ver, para que algo sea deducible tiene que ser estrictamente indispensable, estar amparado con comprobante fiscal, en fin. Entonces, bueno, tengo el comprobante fiscal, es un gasto estrictamente indispensable, lo he pagado con una transferencia electrónica, tengo un contrato, pues ahí están todos los requisitos fiscales. Fíjate, pero ahí te voy a interrumpir. Dice el doctor José Jesús Gómez Cotero algo muy interesante en eso. Creo que tenemos también que regresar hacia lo que eran los 80s, donde si el contribuyente tiene los elementos de fondo para demostrar la deducción,
si hay un error formal, ya no debe ser tan trascendental para que me rechacen mi deducción. Correcto. Digo, la evolución también tiene que ser el gana-gana, porque si no ya estamos diciendo que esta reforma no es de buena fe. Tienes mucha razón, fíjate. Este tema de si es más importante el fondo que la forma, pues es en contra y a favor. Si yo tengo una solicitud de devolución de impuestos, que en el fondo te estoy demostrando que tengo todos los elementos, se me ocurre lo siguiente. Una compensación, que olvidé presentar el aviso de compensación. Y que la Corte ha dicho que es verdad que no es procedente la compensación por no haber presentado el aviso. O sea, ¿tengo el saldo a favor? Sí. ¿Tengo el derecho? Sí. Hay un requisito formal que olvidé cumplir, pero está el derecho que ejercí. No le estoy robando dinero a nadie. Múltame por la forma. Claro, múltame por la forma, pero no me descalifiques mi compensación, porque resulta ser que en 2016 me dices que la compensación que hice en 2013 no es correcta y te debo actualización y recargos. Porque aparte ahí no hay una obligación en el 23 de código que se dé una resolución que dé definitividad a ese procedimiento. Un plazo. Y es el tema de la certeza. ¿Qué pasa cuando la autoridad te dice, oye, a ver, ven para acá, tú has pagado comisiones por intermediación mercantil? Demuéstrame que es verdad que las has pagado. Sí, mira, yo vendo estos productos, aquí está el contrato, ¿no? Ahí ves el porcentaje de comisión. Entonces, mi vendedor comisionista me reportaba las ventas. Si tú ves ventas por la comisión, te da lo que yo le pagué de comisión mercantil. No. Demuéstrame que es verdad que se llevó a cabo. Sí, por eso aquí está la factura, el contrato, los pagos, todo. Dime cómo lo hacía, con quién lo hacía, con cuántas personas, bajo qué metodología, a quién le hablaba, a qué hora le hablaba, cuándo venía la empresa, dame la lista, la bitácora de cuando entraba y salía tu empresa, con quién. Oye, me parece. Porque si no me das eso, es un acto simulado, no se demuestra la materialidad de la operación. Hay ejemplos, ¿no? Comercio electrónico. Resoluciones que niegan devolución de IVA. No es verosímil que con computadoras e internet pueda hacer ventas. ¿En el 2016? No, está simulando. Está simulando. ¿Cómo te hacen los pedidos? Por WhatsApp. Tráeme los WhatsApps. Híjole. Vamos, me parece que hay una realidad, que aquí es donde tenemos que poner atención, una realidad en donde la innovación tecnológica, las tendencias digitales nos llevan hacia unos modelos de negocios nuevos y hasta raros, ¿no? A ver, ahí está Uber. ¿Cómo ibas a creer que una empresa sin tener taxis ni choferes ni nada iba a hacer negociazos? Pues mira, simplemente cuánta publicidad no significa, ventas, no significa la publicidad simplemente en Facebook. Correcto. ¿Y cómo demuestras No ahí? es verosímil. No es verosímil que tú puedas pagar una cantidad y te puedan ver 216,000 personas. Bueno, la realidad es que sí es verosímil. La otra realidad es que la ley no dice nada. La otra realidad es que la autoridad fiscal lo exige. Bueno, seamos exageraditos entonces. Todo prestador de servicios al que le paguemos honorarios, además del contrato, que aquí los invito a pensar, ¿con cuántos prestadores de servicios su contador, su abogado, en fin, tienen al menos el contrato celebrado? Y el contrato ya no es suficiente. Dame un informe mensual o un informe que ampare el pago que te voy a hacer. Mi contabilidad, si dice honorarios profesionales, tendrá que estar amparada por la factura, por el contrato y por la sentencia, la opinión por escrito, la bitácora, el entregable, el informe, aquello que lleve a convencer que es verdad que se prestó el servicio. A ver si acaso así un día los convencemos. Exactamente, ¿a quién hay que convencer? Sí, claro, porque el punto es que no me convences. Oye, autoridad fiscal, hazme un favor. Dime cómo sí te puedo convencer. Y es que es donde vamos a entrar, internamente, qué conocemos para poder saber cómo debemos de integrarlo, porque estás dando aquí unas recomendaciones, que sea lo natural,
pero la autoridad no entiende los modelos nuevos, no entiende la operación y para ella no va a ser suficiente. Claro, luego cuando hacemos cosas de decisión coyuntural, un préstamo, una aportación de capital, ¿qué tal si dejamos una notita que justifique la decisión de por qué el préstamo, por qué la aportación a capital, en fin? Porque hoy te van a revisar 2013 o 2012 y a lo mejor ya ni te acuerdas por qué con los socios acordaste, no, tal cosa. Entonces, vamos dejando evidencias. Es verdad que llegando a un tribunal puedes hacer que se respete el sentido de la ley y no el criterio de la autoridad. No sé cuántos deseen tener que llegar a un tribunal para lograrlo. Yo lo que diría es, mejor seamos consistentes. El otro tema es que tenemos que ser como el papá de nuestros proveedores. Porque si un proveedor es incumplido, está no localizado, y no es vendedor de facturas. No es vendedor de facturas. Puntualizando eso. No tienen el seguro social de sus trabajadores, no presentan la informativa de sueldos y salarios. ¿A qué se parece? No, digo, es que me dijeron que una vez en El Salvador había una empresa que, bueno, estoy bromeando. Resulta ser que nos pueden decir, oye, tu proveedor simula actos, tú has recibido facturas de él que no tienen efectos fiscales. Esto nos lleva a dos situaciones. La primera, que cada vez que hagamos negocios con alguien tenemos que saber si está al corriente fiscalmente o no. Estar pidiendo La segunda, tenemos que ir prendiendo veladoras en el camino para desear que los próximos 5 años estén bien esos proveedores. Esté bien, porque hoy me van a decir, oye, ¿está no localizado tu proveedor? ¡Hoy! Y yo hice el negocio en el 2013 o 2014. ¿Cómo quieres que...? Entonces, socio papá, ¿o cómo le voy a hacer, no? De forma tal que tenemos que ser más meticulosos. Saber muy bien con quién nos relacionamos. De pronto hay ciertos datos que nos pueden llamar la atención, como por ejemplo, deposítame a tal empresa y tal empresa es la que te va a facturar. ¿Por qué? Y tener la diligencia de tomar las escrituras y decir, bueno, si son empresas familiares, pues deben aparecer alguien que tenga que ver contigo. Claro. O si no, cuando menos el mecanismo corporativo o contractual por el cual estás relacionado con la empresa. O incluso si son operaciones importantes de una cantidad que sea significativa desde el punto de vista de los ingresos de la empresa, dame tu constancia o tu opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, proveedor. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues entonces ya no hago negocios contigo. Es no más que entras a tu portal del SAT, la bajas, la imprimes y ya está. No me va a decir cuánto ganas, no me va a decir nada. Me va a decir está al corriente de sus obligaciones fiscales en un parrafito. Y con el código de barras constatas la correcto. veracidad. Dame sí. Tu opinión de cumplimiento. Yo la guardo. Cuando en el 2018 me revisen y me digan, es que hoy no está localizado. Así es. Hoy, mi hermanito. En aquel tiempo, sí estaba al corriente. Oye, ¿eso es necesario para hacer negocios? Para hacer negocios, no. Para administrar riesgos fiscales, el tema del compliance, pues resulta que sí. Bien, vamos a un pequeño corte que ahorita regresamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, con las tendencias de fiscalización, sobre todo cómo vamos a estar enfrentando esta nueva tecnología que está empleando la autoridad y sobre todo cómo hay que convencer. Y hace unos momentos, antes de que lo interrumpiera, doctor,
hablábamos de cómo hacer esa integración, porque pues, no tenemos la máquina de volver al futuro, no somos M. Brown para poder regresar y subirnos al auditor, mira, para que veas que sí fue cierto. Aquí lo que hay que hacer es leer el libro de Hansel y Gretel e ir dejando migajas en el camino. Desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista de los negocios naturales, ordinarios, no es tan necesario tanta evidencia y documentación de los actos, pero para el mundo fiscal sí. Hay que ir dejando evidencias, y sobre todo en aquello que es intangible. Sí, ese es el punto, porque el empresario también, su manera de trabajar, no es su naturaleza hacerlo. Correcto. Así. A ver, pensemos el tema de los granos y semillas, ¿no? En una semana, un empresario pudo haber comprado y vendido toneladas de maíz, frijol, arroz, en fin. En una rachita de 2 meses se acabó todo. Demuéstrame que es verdad que en mayo de 2012 tenías 20 toneladas de frijol. O sea, pues ¿cómo le vamos haciendo, no? Y lo podemos armar de puro papel. Vamos siendo también objetivo. Se puede armar de papel y ahí está, le compro a la autoridad. Es que, lamentablemente, cuando el juego se trata de formalidades, pues juegas a las formalidades, ¿no? Y esto es lo que nos está invitando todo esto, desgraciadamente. Entonces, a ver, seamos muy disciplinados con el modelo de negocio, dejemos evidencia de las operaciones que estamos haciendo. Por evidencia no me refiero solo al contrato. En estos casos, seamos muy escrupulosos con el control de inventarios. Y también, seamos equilibrados. Esto es, cuando los criterios de la autoridad tienden a ser más extendidos o más grandes que la ley, poniendo obligaciones más amplias que la ley, agraciadamente están los tribunales, ¿no? Para poder hacer preservar la legalidad, poder plantear argumentos, ejercer tus derechos humanos. Sí, solo sí, el abogado tiene la capacidad de poder convencer a 3 magistrados de aquello que está argumentando y hacer que esos 3 magistrados compartan el punto de vista. Es que ya ahora la defensa fiscal administrativa, pues la tendencia ya es, volvemos una práctica de CSI, ¿no? Vamos a juntar todas las evidencias para poder demostrar y convencer. Eso sí. Ya cambió el simple papel. Sí, correcto. Esto es, oye, mi negocio es así, aquí está el cumplimiento de mis impuestos, mis proveedores son cumplidos, te explico claramente mi modelo de negocio. ¿Cuántas empresas hay en este país que no saben a ciencia cierta cuánto ganan? Pues yo creo ¿Cuáles son sus costos? ¿Qué riesgo están corriendo? No solo financiero, sino fiscal. ¿Cuántos siguen confundiendo el dinero propio con el del negocio y revolviendo gastos y revolviendo? Eso es del pasado. El día de hoy estamos en una era tecnológica completa. La relación con la autoridad fiscal es absolutamente tecnológica el día de hoy. Y tú lo comentabas. Hacia la segunda mitad de este año van a empezar las primeras revisiones electrónicas. ¿Qué es esto? Con toda la bola de información que platicábamos par de bloques atrás, revisar a los contribuyentes y a través del buzón tributario notificarles los incumplimientos que a juicio de la autoridad ha tenido. ¿Y qué pasa con esto? La autoridad te va a decir a su juicio que has incumplido sin haberte escuchado siquiera. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? Claro, y vas a tener 15 días para aclarar. ¿Qué pasa si no tienes los contratos firmados? Si no tienes las evidencias, si no tienes bien hecha tu contabilidad. 15 días. Pero estás hablando de componer. Sí. Hay que ver esa irregularidad. Entonces, de otro lado es, si la autoridad fiscal tiene la capacidad para saber yo qué hice, ¿yo no tendré la capacidad de saber yo qué hice? Claro. ¿Cómo descargamos descargamos de la plataforma todo? Correcto. ¿Y qué sistema de compliance, de administración de riesgos puedo ir haciendo para mis temas fiscales, ¿no? Completamente. El mejor juicio es al que no se llega. Muy buena reflexión. Hay que entrar al tema preventivo de manera importante, fundamental, porque la tarea de ningún empresario puede ser estar viendo si han cumplido bien sus obligaciones fiscales. Y desgastarse, poner en riesgo la empresa. Su patrimonio. Su tarea es hacer el negocio, hacer empresa, que el negocio crezca, que genere valor, que genere riqueza, que genere empleo.
y que sea una célula sana para el desarrollo de la sociedad. Así es. Pues bien, pues con esto podemos concluir, doctor, si me permites señalar, pues la defensa hoy en día es preventiva, ya no tiene que estar en tribunales. Hay que prepararla desde antes y no armarla para litigio. Es correcto. O sea, ya un empresario sin abogado, yo he dicho que es un empresario que lleva una desventaja cuando está en la parte contractual, pero inclusive en la parte de hacer ese compliance, si no se tiene un abogado o un experto en materia fiscal o siempre hablando los principios contables, ya tenemos un problema. Así como un ser humano no puede estar sin un médico, una empresa no puede estar sin un profesionista. Sin un profesional en la materia fiscal. Pues, doctor, un gusto como siempre. Gracias por estar aquí con nosotros. No se despegue, que continuemos con el programa Consejero Empresarial. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, cambiando la temática, dejar a un lado por lo pronto lo que viene siendo los juicios orales en materia penal, ahora abordaremos un tema importante porque es un código de conducta empresarial que poco a poco ha sido adoptado por los empresarios. En México se está generando ese auge y esa es la preocupación que tenemos aquí en Consejero Empresarial, seguirlo promoviendo. Y me refiero al Código de Mejores Prácticas Corporativas. Y bueno, para esto invitamos a un experto en la materia, al maestro Adrián García. Bienvenido. Muchas gracias, Adrián, por la invitación. No, al contrario, que estés aquí siempre en tu casa, Consejero Empresarial. Y bien, Adrián, podemos hablar un poco de cómo surge, porque esto viene de situaciones muy fuertes que sucedieron en otros países en cuestiones económicas, sobre todo en la bolsa. ¿Qué sucesos podremos hablar de referencia y cómo se crea este código? Bueno, este código se crea en virtud de los principios de mejores prácticas corporativas que, bueno, vienen de la OCDE y se creó aquí en México por el Comité de Mejores Prácticas Corporativas que forma parte del Consejo Coordinador Empresarial, que es un consejo que está que agrupa o que fue creado por varias varias cámaras de comercio y fue creado en 1999. Su primera revisión fue en el 2006 y la última revisión, que bueno, ha sido la segunda, fue en el 2010. Es importante que tomemos en cuenta la existencia y la adopción de este código, pues tenemos el caso Enron, que creo que es el más emblemático de todo esto, lo que provocó una mala práctica desde contable, financiera y de auditoría, que provocó el desfalco hacia el público o al gran público inversionista, Adrián. Y bueno, hablamos que este código pues es una estructura, es una recomendación, llamarlo así, pero está estructurado con ciertas normas y está capitulado. ¿Cuáles son los capítulos que para ti son los más importantes que tenemos que tener atención? Mira, qué bueno que lo mencionas. Este código lo que regula son principios o recomendaciones que son de carácter voluntario. Cada sociedad puede apegarse o no, o apegarse parcialmente o totalmente a estas recomendaciones. Y una de las ventajas que tiene este código, el código mexicano, es que a comparación de la mayoría de los otros códigos internacionales, es aplicable a cualquier tipo de sociedad, ya sea mercantil, civil o de carácter asistencial. Entonces es una de las ventajas. Dentro de los capítulos, bueno, está conformada de 7 capítulos. El primero es una introducción de qué es el gobierno corporativo, qué es las mejores prácticas. El siguiente, bueno, habla del gobierno corporativo tal cual. Hay otro de asambleas de accionistas y cada uno va señalando sus apartados, ¿no? Hay otro del Consejo de Administración y sus 3 funciones principales, que es auditoría, evaluación y compensación y finanzas y planeación.
Y bien, hablando, de repente tomamos el concepto de gobierno corporativo como algo institucional, donde pongo comisarios, donde pongo vigilantes, pero en realidad el código lo maneja de una manera de la manera de sugerencia, cómo se va a integrar y cuál es esa primera base, y sobre todo dejar muy en claro que no nomás es para las empresas grandes, porque también nos establece el número de miembros integrantes a medida de recomendación, que quiere decir que puede ser desde empresas pequeñas hasta grandes empresas, obviamente. ¿Qué podemos hablar del gobierno corporativo? ¿Cómo lo podemos integrar? Bueno, como tú lo mencionas, esto no tiene que ser nada más para sociedades que cotizan en bolsa, sino bueno, es para cualquiera, tanto microempresas y grandes empresas. El gobierno corporativo, bueno, este tema en específico del código, las funciones que tiene, hablando primero de eso, es principalmente la ayuda en el proceso de institucionalización de las sociedades, ¿no? Otro de los temas muy importante es la ayuda en obtener financiamiento con mejores intereses o ventajas. Sí, con una mayor ventaja o mejores condiciones, por decirlo de una forma correcta. También en la transparencia de la revelación de la información y un orden, ¿no?, en la sociedad. Eso principalmente. Y bueno, cuando estamos hablando de estas sugerencias, pues bueno, ya empiezan a integrarse a través de expertos, o en este caso consejeros, que empiezan a dar esas recomendaciones. El problema es que una pequeña empresa, de repente sus recursos son bajos, pero no por ello quiere decir que está lejos de, porque podemos hablar cuál es el mínimo de tres consejeros, y puede ser hasta 15, como se puede decir el parámetro mínimo y máximo, pero aquí en el gobierno corporativo, por decirlo, hablaste de la institucionalización, y sí sería muy importante precisar a qué se refiere con esa palabra. Bueno, la institucionalización en general es tener órganos que tengan funciones establecidas y que no se compaginen con otro tipo de órganos, que se establezcan distintos estratos, por decirlo así, o distintos, como si fuera una pirámide de la organización de la sociedad, empezando por la Asamblea General de Accionistas, que es el órgano donde los accionistas toman decisiones. Después está el Consejo de Administración, que bueno, lo que se encarga es ver la visión estratégica, cuidar o vigilar el cumplimiento del objeto social. Sí, exactamente. Y aprobar la gestión, ¿no? La gestión del director general, la gestión que se lleva la administración. Después del consejo puede haber un director general que se encarga más del día a día, ¿no? Llevar a cabo todo lo que le haya aprobado de la gestión el consejo de administración, y puede ayudarse de comités, ¿no?, que son como órganos intermedios que ayudan en su gestión, porque obviamente el consejo, como siendo un órgano, único órgano, pues no se puede encargar de todo, ¿no? Entonces puede tener varios comités que ayuden en ciertos temas en específico y listo, ¿no? Ayudan a que la sociedad sea más ordenada, que tenga más vigilancia y que la administración sea más eficiente y pues bueno, no es así. Bien, vamos a hacer un pequeño corte, Adrián, para poder seguir desarrollando de una manera así concreta esta primera etapa que vamos a ver, el tema de las mejores prácticas corporativas. No se retire, que continúa su programa Consejero Empresarial. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con
con este tema, Adrián, de manera general, ¿cómo están ordenadas las funciones que se van a llevar a cabo y cuál es el objetivo en este momento que sea de una manera muy concreta? Que después en capítulos posteriores hablaremos a detalle cada una. Empezaremos con lo que viene siendo las funciones de auditoría. Bueno, la función de auditoría a grandes rasgos es que tanto el auditor externo y el interno, la función o el trabajo del auditor interno y externo tenga una objetividad y sea independiente. Prácticamente es eso. Y esa independencia, adelantando un poquito su capítulo ya respectivo, ¿cómo se alcanza? ¿Cómo se logra esa independencia? Porque ahorita es un tema muy complejo, porque si estamos hablando que es una apertura, lo que se está buscando de transparencia en las entidades, pues bueno, quien va a verificar, pues obviamente tiene que tener una imparcialidad. ¿Cuál es la recomendación principal que maneja el código? Bueno, para lograr esta independencia, el código sugiere que la auditoría externa no sea llevada por un despacho que sus ingresos representen el 10% que sean pagados por la sociedad. Eso prácticamente, con eso separas, haces independiente a este órgano o estos auditores externos y cumples con este objetivo de la independencia, ¿no? Sí, porque si estamos hablando de que se les paga mucho más de ese porcentaje, ya se puede hablar que hay un condicionamiento para la permanencia de ocupar ese cargo. Sí. Ese punto es interesante. También nos habla de la rotación, porque también las mismas relaciones humanas generan la permanencia, y nos habla de un periodo de recomendación de hacer un cambio cada 5 años de esos despachos y mantener este presupuesto. Ahora, el otro tema que es la función de evaluación y compensación, Adrián, ¿qué es lo que se busca con estas actividades? Bueno, lo que se busca con este tema es que haya un plan de sucesión tanto del director general como de los órganos o altos mandos de la sociedad. Es decir, que no se dé de golpe el cambio o la remoción o la modificación del director por otra persona, sino que sea un plan organizado para que pueda llevarse a cabo, ¿no? En otro tema dentro de estas funciones es la evaluación. Es decir, que se tengan... la remuneración que se les dé a estos funcionarios sea en base a las funciones que realiza, a los objetivos propuestos y el resultado, ¿no? Y la compensación, pues ese es donde se habla ya de que se llegue al logro de esas metas, ¿no? Bueno, y finalmente lo que viene siendo las funciones de finanzas y planeación, ¿qué podemos ver sobre ese tema? Bueno, en este tema, igual muy resumido, lo que buscan dentro de otros temas es que se establezcan las políticas de inversión y financiamiento, así como el informe anual que va a tener la sociedad. Ese es uno de los temas o de las funciones que tiene, de subfunciones que tiene dentro de esta función, ¿no? Y todo pues esto va a recaer de primera mano, de acuerdo a la integración o la complejidad de la sociedad, en el director general, cuando menos una vez al año. Sí. Bien, Adrián, ¿algo más que quisieras hacer, alguna recomendación, puesto que este tema va a seguir en subsecuentes bloques? Bueno, es importante que el Consejo de Administración se reúna cada trimestre, o sea, 4 veces al año, es muy importante, y de verdad tomar en cuenta estas recomendaciones, ya que, como comentábamos anteriormente, no son nada más para empresas grandes que cotizan en bolsa, sino que puede aplicarse a cualquier tipo de sociedad, sea pequeña o sea de cualquier tipo si es mercantil, civil. Y son recomendaciones en base a la experiencia de muchas personas, muchas empresas, y tanto nacional como internacionalmente, ¿no? Bien, Adrián, muchas gracias por esta ocasión que nos acompañes para abrir el estudio del Código de Mejores Prácticas Corporativas, que va a llevarnos más bloques para tratar de cambiar esta mentalidad que tanto México requiere de mejores empresarios. No, gracias a ti, Adrián, por la invitación, y nos vemos en la siguiente ocasión. Bien, con esto damos por concluido el programa de esta ocasión. Recuerde buscarnos en Facebook como RCE Consejero Empresarial. No olvide darnos un like y localícenos en YouTube como Consejero Empresarial o Consejero Empresarial TV. Suscríbase para que en cuanto se liberen los videos tenga acceso a ellos. Nos vemos en la próxima.
DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones, presentó. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.